El contagio con el nuevo coronavirus no es una sentencia de muerte. Dependiendo de muchos factores, un caso puede ser leve, muy grave o mortal. Si bien de a poco en los últimos meses hemos conocido sus efectos en nuestro organismo, este virus reacciona de manera distinta en cada persona. En el siguiente reportaje, quienes enfrentaron cuadros difíciles, en los que su supervivencia era incierta, nos cuentan cómo fue el temido contagio, el difícil camino para su diagnóstico, la estancia en un hospital y finalmente cómo superaron los fatales pronósticos para convertirse en sobrevivientes de la COVID-19. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Rubira y sí, no soy nadie famoso. Soy simplemente un ecuatoriano más que quiero contarles una buena historia. Hace 7 días no podía respirar. Llegué con el último de mis esfuerzos al Hospital General Ies de Babahoyo. Me pusieron oxígeno y no sé qué otras cosas. Y con mucho dolor sentía como poco a poco la vida me fue recuperando. Como no me morí. Walter no imaginó que el video en el que mostraba su gratitud a los médicos que le salvaron la vida en el hospital del IES de Babahoyo se volvería viral en minutos. Llegó a esa casa de salud con apenas el 30% de su capacidad pulmonar. Walter es médico veterinario y sabe bien la importancia de las medidas de seguridad en tiempos de COVID-19. Sin embargo, un error casi lo lleva a la muerte. Yo manejo mucho el tema de la bioseguridad por mi trabajo, pero un día lo olvidé. Tuve que entrar a un centro comercial y específicamente a comprar algo que necesitaba para mi casa. Entonces traté de entrar, coger, pagar y salir lo más pronto posible. Y muy pocas personas tenían la mascarilla, incluyéndome. 4 días después perdí el olfato, después perdí el gusto. Tú sientes un ardor o una picazón en la piel. Pasé a la segunda fase de la enfermedad, que es la fase pulmonar. Empecé a toser. Después sentía ahogo, me levantaba a las 2, 3 de la mañana. No mejoraba. Mientras el número de contagiados en el mundo sobrepasa los 4.400.000, poco se habla de quienes lograron vencer la enfermedad. Más de 1,5 millones de personas. En el Ecuador, el número de pacientes recuperados es de 3.433, de un universo de 31.467 casos confirmados. Enfrentar la enfermedad se ha convertido en un verdadero desafío para el personal médico. Tenemos experiencia en mirar pacientes con neumonía viral que se complican, que se ponen graves y que terminan en unidad de cuidado intensivo y que incluso requieren un respirador. En el caso particular de esta neumonía ha presentado ciertas características, digamos, clínicas y de evolución que la ha hecho diferente y por otro lado nos hemos enfrentado abruptamente a una enfermedad y a un virus cuyas terapias no están probadas, no están validadas, lo cual también le ha hecho que el escenario sea más complejo de lo que usualmente hacemos. El SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus que produce el COVID-19, una infección viral contagiosa, principalmente respiratoria. Llegó un instante en que tanto me dolía y la angustia era tal que yo me rindo, le digo a Dios, Señor, ya no quiero sufrir, ya no quiero esta angustia. Si me tengo que morir, que sea ya. En ese instante llega un médico y me mira y me dice, luche, no se rinda. Afuera hay gente que lo espera. Y yo dije, bueno, eso es una señal de Dios que me manda y me dice, no te vas a morir, pero yo no te puedo salvar, te tienes que salvar tú. Y seguí luchando. La vulnerabilidad de contraer este coronavirus, complicarse con la enfermedad o incluso morir dependen de la edad, los genes, la carga viral, enfermedades preexistentes y de una atención médica oportuna. Sí sabemos que 8 de 10 pacientes se comportan de una manera leve, 20% se complican y de ese 20%, un 50% van a la terapia intensiva. Una vez que ingresa a la terapia intensiva, según la bibliografía, tenemos reportes de no más del 50% que tienen un riesgo de morir y el otro 50% es el alta probable. Salvar la vida de un paciente que llega al área de cuidados intensivos es la meta de quienes están al frente de los casos críticos.
Tuvimos sobre la marcha que aprender, cambiar los protocolos. Ya vamos en la versión 3 del protocolo de paciente en terapia intensiva porque vimos mejoras cambiando ciertos parámetros que no están en los libros, sino en esa experticia del día a día. Incluso a veces frustraciones porque el paciente que pensábamos que iba a salir ya estaba sin tubo, por ejemplo, ya respiraba por sí solo, otra vez decaía en la tarde y se complicaba, pero en esta ocasión algo irreversible. Pero también tenemos satisfacciones porque ciertos pacientes, sea por la medicación que le hayamos puesto, las estrategias que hayamos implementado, vemos ahora que están en hospitalización, algunos ya se han ido de alta y claro, eso nos reconforta, ¿no? Aunque a veces puede parecer que no hay esperanza, incluso los que están más graves vencen los pronósticos médicos. Él es Germanus Marsman. Fue catalogado como el paciente cero de COVID-19 en Quito. Fue dado de alta del Hospital Eugenio Espejo el 10 de abril pasado. Su cuadro era grave. Desarrolló neumonía que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda, además de una falla multiorgánica. Aún así, luego de los cuidados recibidos en la casa de salud, logró sobrevivir. I really want to say thank you to you, lovely people, working in this hospital and doing all these good things for your clients, for your patients, for everybody that is here to be here involved with you. Thank you so much. Thank you so much. Según un artículo publicado en la revista Science, aunque los pulmones son la zona cero del daño que provoca el coronavirus, su alcance puede extenderse a otros órganos. Este paciente que fue el primero que hubo en la ciudad de Quito es un ejemplo de cuando el SARS-CoV-2 produce complicaciones graves. Presenta una neumonía cuyo manejo es muy complicado y muy difícil. Se producen a nivel pulmonar una serie de sustancias inflamatorias y en el caso del paciente afectaron a su función cardíaca dándole un shock a su función renal e inclusive algún cambio en su función cerebral. ¿Cuál será el pronóstico de estos pacientes? Evidentemente no es bueno, las mortalidades son altas. Ventajosamente sus órganos fueron recuperándose y finalmente pues logró sobrevivir. El paciente que ha salido de una terapia intensiva no sabe. No sabe qué es lo que pasó. Se acuerda del ingreso y tenemos un caso que cuando le dijimos que había pasado ya 20 días de lo que él llegó, él solo se acordaba el rato que ingresaba al hospital y de ahí se despierta en otra habitación y piensa que ese día fue ayer. Y obviamente tienen algunas secuelas del manejo del paciente crítico, porque como pasaron mucho tiempo encamados, tienen esa debilidad en las piernas, debilidad en los brazos, debilidad en todo su cuerpo, y entonces ellos ven y trabajamos en eso para la fisioterapia y poderles dar y brindar para que se vayan bien. Santiago es joven, sin ninguna enfermedad preexistente. Aún así, enfrentó complicaciones por el COVID-19. Su historia podría explicar en parte por qué un alto número de personas contagiadas podrían estar transmitiendo la enfermedad sin saberlo. Sus síntomas fueron atípicos. Yo nunca presenté tos, nunca tuve esa incapacidad para poder respirar. La fiebre es muy peculiar, la fiebre es intermitente y es fuerte. Se siente uno que es una batalla interna en el organismo. Me dicen que se asemeja al dengue, es un dolor muy fuerte del cuerpo. Literalmente me dolía hasta el cabello a mí. Gracias a Dios, me presento aquí en el Hospital Eugenio Espejo y me atienden inmediatamente, porque ya la siguiente fase de la enfermedad era la falta de respiración. Si no tiene el cuidado adecuado, es terapia intensiva. Su peregrinar hasta obtener atención médica es lo que más llama la atención. Santiago cree que se contagió el 10 de marzo en Guayaquil, pero recién el 13 empezó a presentar síntomas. Durante 10 días estuvo en contacto con entre 70 y 100 personas de más de 14 provincias. Durante ese tiempo visitó médicos públicos y privados. Ninguno sospechó de coronavirus. Luego de que su enfermedad se complicara, el 23 de marzo fue internado en el Hospital Eugenio Espejo. Recién el 29 recibió el diagnóstico confirmatorio de que tenía la enfermedad. Fue muy preocupante porque tengo en la casa personas de la tercera edad, personas con hipertensión, personas con enfermedades que son susceptibles para ese virus. Aparte, mi hijo es pequeño. Luego de avisar a mi familia, les avisé a todos mis compañeros de trabajo
que por favor tome las medidas del caso porque me sucedió esto. Puede sonar ilógico, pero me sentí un poco culpable por lo que hubiese pasado, porque imagínense contaminar tanta gente y por no tener un diagnóstico médico en su momento. La evidencia científica demuestra que para contener la propagación de la enfermedad, una de las estrategias más importantes es realizar un mayor número de pruebas a la población. Dentro de los rankings mundiales, países como Islandia realiza 137 pruebas por cada 1.000 habitantes. Italia, por ejemplo, está haciendo más de 29 pruebas por cada 1.000 habitantes. Estados Unidos ha incrementado muchísimo, tiene 16 pruebas por cada 1.000 habitantes. Y en el caso de Ecuador es dramático porque estamos haciendo 2.65 pruebas por cada 1.000 habitantes. Entonces, nosotros estamos haciendo entre 1 y 2 pruebas al momento adicionales por cada caso confirmado. Es decir, podría estar un paciente que no le lograste confirmar, asintomático o con síntomas leves, y esta persona puede estar contagiando a un sinnúmero de, por ejemplo, compañeros de trabajo. Santiago estuvo 21 días hospitalizado y 14 más en casa en aislamiento. Tuvo que realizarse 2 pruebas para confirmar que ya no tenía la enfermedad. A los médicos del servicio de salud les agradezco muchísimo. Ellos están en primera línea. Sé que son el personal que está ahorita dando el pecho a las balas prácticamente a la enfermedad. Para el doctor Manuel Gibaja, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, el coronavirus puede ser una enfermedad muy dolorosa para los pacientes y para el personal médico. El escenario del COVID además ha presentado otras situaciones no comunes para nuestra especialidad, el no tener un contacto directo con los familiares, que los mismos familiares no tengan un contacto directo con su paciente, que aunque esté en cuidado intensivo es ideal para su evolución. Entonces todo este escenario, además de el de la ansiedad y la preocupación en el personal de salud, ha provocado el de enfermarse, ha hecho un escenario totalmente diferente. De tal manera que cuando alguno de estos pacientes sale de alta de la unidad de cuidado intensivo y sale de alta del hospital, da una satisfacción diferente a la que usualmente hemos sentido. A nivel mundial, un 34% de la población ha logrado superar la enfermedad. La ciencia todavía enfrenta el reto de crear una vacuna para combatir el coronavirus. Mientras tanto, las historias de quienes lo vencieron nos dan una pequeña esperanza. El esfuerzo, el trabajo, el empeño, la fuerza, la fe que tienen todos estos héroes que están en el hospital, que día a día, sin importar la hora, están ahí para salvar una vida. No sé cómo se los voy a agradecer. Son mis héroes. Gracias a ellos estoy vivo.